Agesare kohese haete semotabua Opase na kanundua a pensar ese Ma emose doye kuse ko endawi ai Shiramo kundai kwai ba e pasen ba asu Oyora sebu allá miramos vai de Coco a Paraguay, los amonotipos. Panamisa ningo sepe y mataré ayer. Sañón te veía y consejo, eres esta huella. Amigo, gurate, oya, ojo, que no sé. Y hay poco, verás hacer, otros en la coño tú. Hay pota, entiende, pose, hay corero, moñete. Anga, use, po, ako, será hijo mío. Agüero ya ne sape, lo moje hoy pepe. Mire ya de beta, los amos tipo tú. Clásicos. Ya está aquí, Dairo Mix DJ. Esta itabe arire, koanga juanye ngase. Ahai kuwa uotu, oye yang ngase hewi. Aputa anye senti, daikate gea remedia. Tortolita sereja, naha ewi semba era. Ajaja pekwa mahe, alba pemaba pensar. Au paro que a reparar, a ver si no lo deseas. Deixa agua kunda topai, ajai kuwa tu pasu. Au peareja eye, daha eisemba era, daha eisemba era. Imitan de condeve, dahai kose pose. Brasa y te curo halkubi, sherehe angare jugar. Se arema a gesam de palfa hace nivel. Aunque parece jae, dahai sembaea. Hay potente tortolita de pelizo pa' y de ara. Mendiga de indeyara, toreco a pa' ver. Se ajatama muy te, ya yo sabe en janguame.
mine petu pame, daha semba era, daha semba era. Ay conte ay komi hai sasanyo mi koi buate. Anipe ay komi hare se he oye ya he. Misa kondo ale sere kovena y puku sene. Sere gente y katuro ani angape ya he. Dai potaito y me kosua sendi beko amba e. Pisa seha eha kwe ay kose asanyo mi. Buka kondo ale oye y tu pose de tere. Sere gente y katuro ani angape ya he. Mita mi sante ay koba, na torbaba y ababete. Ay kobu apabete, sembaka semoyu. Se pirupia ni ou, semoingo bara angatape. Se gente y katuro, ani angape ya he. Angako se ahama, momburu pendel pubi. Abe hoy con jape, ay kohan asanyo mi. Hase pesa tai kope, se año mi kolbura pere. Sere gente y katuro, ani angape ya he. Hoy me va a ser areko, que te inyonga topu, ha eisa wa iwotu, ne ira más eiboku, que se mante se ajo, se vea ay kohanobi, anita mo pesanyowi, ay komante allá he o, ma eise ite toye o, nemora y hu senye abi, anita mo uñañawi, otro itende potu o, maikatu y se cane o, dereje se mando abo, ni hay por un buen ubiabo, nemora y hu amoye o. Daikatu vei maiko, dereje ensañanduma, aquella vente de yuma, se palpe guay sariko, sayuri wa urepo, haete guañete guaysa, mendive ay mero guaysa, sereya y te jarego, a palma senda ve ay, haete imba e cañiva, con MB agüiva, pero pegando lo topai, upete apretaba sin debeñar o perdema, dañando o cañetema, semba en a tu
la cuajona y te va mamoto y me bandejo de mí. Juega ya hey se yuga botama pone me cerro de también. A mi mamá va con ape mamoto y me hey beñe. Zero pi va en la siguiente y me veo upe sendive. Zero pi va en la siguiente y me veo upe sendive. Mañana sanguiñan de esa pe baja estrella, mi directo yo ya. A tu paso anda pechero, muy bandero, bañe su aro adora. Se va tu borio, 20 pemora y jumi va a ngaitape. Se rubita mi potre curu, amamos pasechar por acá. Se rubita mi potre curu, amamos pasechar por acá. Ande tu tambora y justo abajo veo hacer. Se pongo con bebé a yara haikua amo wejano a corazón grande. Aremando lo que ya vea mamota y me va a hacer rubita a mí. Upan a mi misa lo que ya van en diga y me se dice rubita a mí. Upan a mi misa lo que ya van en diga y me se dice rubita a mí. Al conde gostureño te la cueneta pingerere. Hoy mi tirupanda hoku mi vendejo vive. Así ya bebé y cose la cene por en huepe. Hace guita pena ni consola y se ya vive. Al conde gostureño te la cueneta pingerere. Hoy mi tirupanda hoku mi vendejo vive. Así ya bebé y cose la cene por en huepe. Hace guita pena ni consola y se ya vive. Eta más sufrico se come a pear. Hacer y baby se ya se años se me parece. Ay gato vaya hagan de hacer en el corazón guape. A un pebo ereco se esa año Eta más sufrico se le come a pear. Hacer y baby se ya se años se me parece. Ay gato vaya hagan de hacer en el corazón guape. Aunque muere cose esa leño mi ay puta Luisa ella saca cose pura gente. Ay puta yerebe a peco jandejo vive. Porque a cupejero esa se que pese palpe un guaysa. Aunque voy a ajeno inderea a este bebé. Ay puta Luisa ella saca cose pura gente. Ay puta yerebe a peco jandejo vive. Porque a cupejero esa se que pese palpe un guaysa. Aunque voy a ajeno inderea a este bebé. Volquete a full con DJ Tairo Mix. Agua pues a mí.
con la amable concurrencia, Ayato y la inteligencia en el dulce guaraní. Oje ya tamarupi, ayer ureta jacuevo, tejendo un nilo ñero con baracas y mí. Entero va a envolver, ayer oré con nobleza, perdona vuestra alteza, hoy me iré a ofender. Si os paisa guapo ñaime, o esa cogiendo iba, iñarando que ta viva, o ya te va a ver. Upe valente cose, aprovechar este momento y a la par de mi instrumento, a su pica y pajaite, anite y ajaire. Oye y cope arasupe, naipo tainte cuarapupe, hoy menos no se qué. Eta araserori, a correr tu apupe, para casa yo apupe, a tu pendejo tú, dai guava y verá, se arribeño ve pa ume, ay contén y con ume, la esa va y todo azul. Pero peina se ve o mano mai coero amo te non de la bebo se le noi mahama upe vare y paca se piamo y bota pepe ayumi venda putepe ando pim maracá se poi potivera ayuha huesajane, aji hacia el corazón, depende ya no ya capaz. Senaji ay coge ya, penendive awi, testigo peina y bawi, ñame ya la cieresa. Se corazón agendai, hoy me pepe añanduba, cuquisei se cutuba, se yo pija se canai, aba ventendo y cuai, quini jame a sufrir, ushaja y juñe mi miba, a ella bajana y no entero que pongo así, pero hoy se yo que beba. Se cambia mi aja que te va, se ve guarato pase. Se lucero ni mi me. Se pejareo que se apeba, daremos a interajera, contenta y padre. Ambos fuego la tristeza de mi dolorido pecho. Hoy como casi deshecho por causa de un amor. Ayer oré la atención tan solo por un momento de mi delirante acento, ajeno a mi jamás. Ahí se te payaña, se agañara la mujer. Va eres pa' el destino
posta. Ajá, el jugo nace el jugo y ñaña causa ese nivel. Ese infame delito a poner a jugaré, a pensar no moriré, pues haré ni la que ve, y espero de saber, ay, cómo pensamos nada. Hoy me debe que iba a ni jamás será aquí. Iba hija en Boriajú, no puede coima ver. Hace en mi banco en la hora que será ju y de vivo curuzú se apere mi arrobata fin de limo se mateara ñañaba ese nivel. Muy buen día para todos. Hoy viernes 23 de enero del año 2026. Arrancamos nuestra entrega última de la semana, un viernes florido con sol radiante, agradable todavía la temperatura a esta hora de la mañana, no obstante nuevamente se pronostica una jornada bastante calurosa en este día viernes, recta final del primer mes del año que estamos transitando, 23 de enero. Saludo cordial para todos, éxitos en sus respectivas actividades y que cerremos esta semana laboral con éxito, con el logro de todos los objetivos propuestos en esta semana. Que también de paso consolidemos nuestra identidad a través de la música paraguaya que proponemos en el programa. Como siempre, serenata musical que llega a todos ustedes con ese deseo también de transmitir ese sentimiento de paraguayidad que pregonamos a través de nuestra transmisión cada mañana como saludo musical, ese abrazo folclórico que llegue a todos con ánimo también de insuflar ese sentimiento de paraguayidad, de optimismo y alegría en esta última jornada laboral de la semana. Hoy es viernes 23 de enero, así es que fuerza para todos, gracias por ese acompañamiento de siempre también. A todas las firmas que nos acompañan, hacen posible que estemos con ustedes cada mañana, independientemente de la transmisión a través de la radio, que estamos con una pausa por el traslado de todo el equipo en su casa propia de nuestra querida radio, así es que interín estamos con esta transmisión vía Facebook y a través de YouTube también para compartir con ustedes cada mañana las informaciones más resaltantes de la jornada. Sobre todo un día viernes que ya implica hacer un recuento informativo de los hechos más resaltantes que se han dado en el transcurso de la semana. Desearles a todos una exitosa jornada laboral nuevamente y a cuidarse, a hidratarse como corresponde, ya que se pronostican nuevamente jornadas de intenso calor. A esto le sumamos lo que se viene el fin de semana también, temperaturas de hasta 40 grados es lo que pronostica meteorología, así es que hay que cuidarse, hay que tener en cuenta también todo esto para, sobre todo en el ámbito de la alimentación, hidratarse como corresponde, cumplir también con esas recomendaciones de los profesionales médicos para evitar algún problema, algún inconveniente en cuanto a la salud. Fuerza para todos, gracias por el acompañamiento, a toda la firma La Paraguaya Inmobiliaria, a Motel La Mela, El Paraíso del Placer en Ipané, Fracción Tembetaré sobre Acceso Sur, el respaldo también de la cooperativa Capital Limitada que tiene su boca de cobranza aquí en nuestra ciudad de Guarambaré, a Taller Alcaraz Service, al amigo Federico Alcaraz, especialista en Mercedes-Benz, Ferretería GIA con el amigo Alberto Valiente, tu nueva ferretería ahí en el barrio, aquí en el barrio Alegre, sobre Bartolomé López, casi Teniente Pedro Quintana, paso de la Escuela 91, Medalla Milagrosa. Comercial Miguel Antonio con la señora Cirila Sanabria, en el barrio Alegre con todos los productos de la canasta familiar, todo en productos cárnicos, los mejores cortes,
con la señora Cirila Sanabria, depósito de materiales y ferretería Salet, con el amigo Sebastián Salet en Usunú, la cooperativa Carupona Limitada, distribuidora Molina con Ñavale Mini Shot ahí en Tupuyatú para sus productos Los Colonos, balanceados en general para mayoristas y minoristas, también todos productos lácteos. El respaldo también de Mini Mercado Virgen de AQP, MJ Contabilidad, el respaldo de Estudio Contable Alonso, licenciado Tomás Alonso, firmas que acompañan nuestro encuentro de cada mañana. Vamos a compartir las informaciones más resaltantes de este día viernes. Investigadores ejecutan 5 allanamientos tras millonario asalto en motel de Luque. Varios allanamientos en simultáneo se están realizando en Capiatá, Limpia, Asunción y Villa Ayes en un operativo que busca dar con los autores del millonario asalto en un motel de Luque, de donde se llevaron $600,000 en efectivo. Si es que una suma bastante considerable también. Y este monto sideral que fue motivo de asalto y que por lo visto también los delincuentes sabían muy bien de la existencia de esta cantidad de dinero, $600,000 en un motel, condice con la actividad, o sea que hay una incertidumbre que se genera también con todo esto, la cantidad exorbitante de monto que tienen en ese lugar. Jubilación BIT paga casi 3 veces más de lo que recauda cada año. Es lo que da como resultado también las comparaciones, los estudios que se están dando en cuanto a la jubilación, la caja fiscal, que hay un pronóstico de colapso que se va a dar dentro de un tiempito si es que no se toman los recaudos y ajustes necesarios. Rocío Abet renuncia al liderazgo de Honor Colorado en diputados por razones académicas. Y bueno, seguramente va a empezar a estudiar, porque falta hace también, ¿eh? Una mujer señalada por golpear con cable a su hijastro de 3 años queda detenida. Y bueno, los problemas también intrafamiliar que se dan. Equilibrar la caja fiscal requerirá un aporte cercano al 80%, señala el Ministerio de Educación y Finanzas. Van a mandar la de sueldo para la caja. Piden salida de Duarte por tierna podredumbre y ANR le respalda. Este es el hijo de Nicanor Duarte Frutos, que salió con una no muy agradable, una muy feliz opinión, manifestación sobre reivindicando a Stroessner, y ahí surgió toda esta, y ya aparecen otras cuestiones también sumado a esto que se dio, y lejos de pedir disculpas o aclarar el tema, lo que a ellos puede complicar más, al no desentenderse de lo que ha manifestado. Para Codas, la reputación del país puede mejorar con la Junta de Paz. Bueno, hay que ver, son presunciones que dejan el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la firma de la paz también, donde Paraguay se involucra en la Franja de Gaza. Hay que ver cómo termina esta historia. Hay muchas presunciones, suposiciones, algunos positivos y otros un poquito pesimistas, pero vamos a ver, los hechos dirán con el tiempo si fue conveniente o no estos acuerdos internacionales. Usan Brubicharagua como PC para definir precandidatos. Esto ha sido siempre así. Aumentan denuncias por abandono de animales en Ciudad del Este. Oficializan Junta de Paz. Ahí nuestro presidente Santiago Peña estuvo en la firma de esta Junta de Paz. Viernes caluroso y con máxima de hasta 40 grados en algunas zonas de Paraguay, es lo que nos dice meteorología. Así es que a cuidarse, como ya hemos recomendado en un principio. Amigos del fuego de la Cabrera en el Sheraton, estado a deuda 814 millones de dólares a los importadores de medicamentos, y no sé cómo se va a solucionar y por qué tanta deuda. O sea, iba a ir por lo visto, Dólar sigue con tendencias a la baja.
Hay obras públicas y comunicaciones también que se han suspendido por impaga a empresas constructoras, así es que los discursos difieren totalmente de la realidad en la cual estamos inmersos. Festivales tradicionales, conciertos, teatro y museos en agenda al fin de última parte también de estas vacaciones que estamos viviendo. Evidentemente hay actividades culturales que seguramente invitan a ser acompañados. El diario Última Hora, información principal en tapa, Estado adeuda 814 millones de dólares por medicamentos y arriesgaría abastecimiento, falta de pago, proveedores de salud, genera problema logístico. Comienza a rodar el balón desde hoy en el Apertura, hoy arranca el campeonato Apertura, un fin de con festivales, otro título del diario Última Hora en tapa, jubilación BIT se paga casi 3 veces más de lo que recaudan anualmente, piden destitución del titular de ANEAES por loas a Stroessner. Apuntan al EPP como implicado en atentado en reserva privada. El suplicio en el IPS sigue, falta de fármacos y largas esperas. Y además el título principal dice, ¿por qué falta de fármacos? Porque se supone que los proveedores no están ya proveyendo porque hay una deuda sideral justamente con los proveedores de fármacos. Esa es la situación que se presenta y ahí abajo justamente las consecuencias en esta información última que compartíamos, donde los pacientes que recurren a estos nosocomios se encuentran con que no hay medicamentos. Salud para Digna Costa, bendecido día, dice Digna, gracias por el acompañamiento de siempre, por la sintonía. Otros títulos del diario Última Hora. En el ámbito internacional también hay informaciones. Rusia advierte que si no se soluciona la cuestión territorial, no habrá paz en Ucrania. Unión Europea invita a Bruselas a implementar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Delcy acordó cooperar antes de la caída de Maduro, según prensa. Muchos sostienen que Delcy Rodríguez, el reemplazante de Maduro, negoció, hubo un acuerdo con Estados Unidos para que se diera la detención de Maduro. Tensa calma reina en la Unión Europea por la crisis de Groenlandia, situación que se dio y movilizó a toda una organización como la OTAN y países de la Unión Europea. Caso de rapto de niña de 10 años da un giro con captura del tío. Era víctima de abuso sistemático. Otro problema donde víctimas son niños, niñas inocentes que generalmente no se da tampoco la justicia debida sobre estos temas que se dan en el seno de la familia. Paraguay es oficialmente uno de los fundadores de la Junta de Paz de Trump. Se presenta el segundo conductor en caso de muerte de un abuelo y su perro por imprudencia. Este era el otro conductor que jugaba carrera con el principal autor, que perdió el control de su vehículo y fue a ingresar en prácticamente la propiedad de este abuelo que falleció. Atentado en Campos Morumbi habría sido perpetrado por EPP, según el ministro de Defensa. Crimen con sello de sicariato, ejecutan a balazos a un hombre frente a su casa en Britescue. Son situaciones que reflejan el alto grado de violencia en el cual estamos inmersos. Perdón. Olimpia hace oficial el regreso de Richard Sánchez. Olimpia hizo oficial el regreso de uno de sus hijos mimados, el mediocampista Richard Sánchez. La figura de talla mundial que posó con la albirroja de la selección paraguaya. Cerro Porteño presentó a sus cuatro refuerzos. En fin. Ángel Romero a Boca Juniors, acuerdo de palabra.
Paraguay busca pruebas de alto nivel con miras también a los amistosos camino al Mundial, así es que hay que buscar rivales también de consideración para someter a una prueba ¿eh? En la competencia que está en puerta. Que muchos sostienen que hay riesgo también de que haya una especie de boicot de selecciones importantes que podrían no participar del Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá. Así es que esto también se maneja. Vaya a saber qué puede pasar el día de mañana con Donald Trump, que sigue amenazando a todo el mundo. Quiere Groenlandia incorporarlo a su territorio. Si no le venden, igual va a ocupar, decía. Reacción de la OTAN, países europeos que reaccionan. México, que no tiene una muy buena relación tampoco con Estados Unidos. Después de los últimos acontecimientos, Colombia igualmente. Venezuela, que de a poco se va normalizando. Cuba, que también entra en la discusión. Canadá, que es, lo dijo Donald Trump, un objetivo también de los Estados Unidos, incorporar a Canadá como uno más de sus estados, que sería el estado número 51. Todas estas situaciones hacen que se generen cierta incertidumbre con relación al mundial que se va a jugar justamente teniendo a estos tres países como anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Que hay precedentes también, la FIFA, que ha sido lapidario en este sentido, Rusia, que fue suspendido justamente por las cuestiones de conflictos bélicos. Hay que ver qué pasa en esta situación, qué decisión toma la FIFA, si es que por ahí se agudiza también el conflicto, los problemas justamente entre los países organizadores de este mundial. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. El diario ABC Color, títulos principales de esta mañana: jubilación parlamentaria ya desangró 34.367 millones a los contribuyentes. Bueno, lejos de lo que decía Bache, que esto en el 32-35 no sé qué va a tener su colapso, de hecho que está siendo sostenido por los contribuyentes, por todos los que pagamos como impuestos en este país. Desde el 2005 a la fecha, los contribuyentes ya destinaron para la jubilación BIT de los parlamentarios 34.367 millones. Mientras falta todo en los hospitales, las rutas están cada vez peor y se habla de aumentar la edad para jubilarse del ciudadano común. En ese contexto, dos diputados opositores piden informes sobre la caja. Y creo que hay que informar también, ya que hay menciones de colapso, hay déficit, que se va ampliando la brecha, que el análisis empiece en línea en todos los niveles, allá arriba, abajo, completo, y tomar las decisiones donde todos asuman sus responsabilidades, sus obligaciones, y que no sean solamente algunos los presionados para tratar de salvar el déficit, mientras que algunos privilegiados siguen con sus beneficios. Gracias, Digna Acosta, también por el acompañamiento. A Ana Unzaín, buen día, profesor. Dice, gracias, Ana, buen día para vos, fuerza también, feliz jornada, y feliz fin de semana. A Zully González, buen día, profesor, feliz fin de semana, dice Zully, gracias, Zully. Antonio Ramírez, vaya Antonio, feliz cumpleaños eterno número 10, y gracias, Antonio Será, gracias por el saludo y por acordarte. Ya está, ya, Antonio, fuerza será siempre, ya muy pronto estamos retornando a la radio, si Dios permite. No obstante, este es un mecanismo válido para interactuar con la gente que nos acompañan siempre, acostumbrados a sintonizarnos, a estar con nosotros y informarse de todos los hechos más resaltantes, los títulos, los acontecimientos que sobresalen en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Es nuestra intención siempre de brindarlas a ustedes para que estén bien informados también al respecto. Lambaré, pasos de la municipalidad, barrio entero está olvidado, sí, pero las campañas a flor de piel. ¿Cuántas licencias de conducir activas y vehículos registrados hay en Paraguay? Es una pregunta, creo que válida también para tener un panorama de cómo estamos
Los congestionamientos que se dan cada vez más intensos, sobre todo en horas pico, con el calor reinante, un problema, un caos el tránsito. Ayer estuvimos por Asunción, por ejemplo, ahí con Toto Maricos en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, en una reunión donde después el retorno, bueno, la ida y el retorno es una tortura, ¿eh? Meteorología, fin de semana de mucho calor en Paraguay con máxima cerca de los 40 grados, es lo que nos dice meteorología, será el comportamiento climático de este fin de semana. Mucho calor, 40 grados más o menos es el pronóstico que se tendrá como máxima en cuanto a temperatura, pero siempre la sensación térmica es superior a lo que marca meteorología. Usuarios del transporte público soportan otro calvario ante una nueva regulada. Esto es constante. Hay una deuda sideral que decía César Ruiz Díaz de Cetrapam, que el Estado le debe a los empresarios, dice, no sé, un monto sideral, o sea, casi nunca luego se pagó, Vigo. Siempre todo el tiempo reclaman, hay amenazas de denuncias. Días atrás se tuvo un ataque a los ómnibus eléctricos que ya transitan, rompieron vidrios, o sea, un ataque terrorista será, que uno supone proviene del sector empresarial de transporte público. Así es que yo no sé, será, esto hay que solucionar y poner las cosas en su lugar, dejar de considerar a algunos privilegiados y por esos privilegiados empresarios, amigos, se destruye todo un servicio que debería hoy ya de ser un servicio moderno. Hablamos de Paraguay, invitamos al turismo, pero con nuestras chatarras circulando las rutas de la capital de la República, madre de ciudades, es una vergüenza. Es lo que queremos mostrar, Vigo. A Asunción Gómez, gracias por el acompañamiento de siempre. Buen día, profe. Dice, gracias. Muchas gracias también. Saludos, dice Asunción Gómez, que nos escucha y nos ve siempre también todas las mañanas. Empresa judicializó compra de droga contra el cáncer, impulsado por Salud. Dice uno de los títulos, jubilación de las fuerzas públicas se ha financiado en 71% con impuestos. Ahí está el problema. Todo va, todo lo que se recauda pareciera ser que va a cubrir gastos rígidos, gastos corrientes como estos. Mientras que el Estado no paga lo que debería de pagar, que es una de las primeras exigencias del sector docente. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. Hay amenazas de no inicio de clases en este año lectivo. Establecer edad mínima es innegociable, asegura el Ministerio de Economía y Finanzas. Empresa judicializó compra de droga contra el cáncer, impulsada por Salud. Otros títulos, satisfacción con la vida en Paraguay mejora, pero sigue rezagada en la región, dice. Bueno, ahí está. Hay muchas opiniones al respecto que en muchos casos no condice con la realidad. Vamos a otros títulos que trae el diario A Ese Color en esta mañana, en este día viernes. Peaje de Itá subirá tras la duplicación de la ruta 1, pero aún no definen el monto. Bueno, ni los trabajos empiezan, pero ya están pensando cómo van a recaudar. ¿Por qué no terminan el trabajo y después empiezan a hacer los estudios pertinentes? No, empezaron los trabajos, no, ¿cuánto se va a cobrar el peaje? Hay que duplicar, o sea, ya está en debate todo ello sin siquiera realizarse todavía el trabajo. La fiesta de la tradición misionera ya palpita su edición 46 en Santiago, Misiones. Vamos a ver otros títulos del diario A Ese Color de la fecha, títulos más resaltantes de esta mañana. En título, en el material impreso del diario A Ese Color, jubilación BIP ya desangró 34.000 millones al pueblo. Es el título principal del diario A Ese Color de la fecha. Otros títulos, siguen las penosas esperas del transporte. No hemos mejorado absolutamente nada después de tantos
encuentros entre sectores empresariales, el viceministerio de Transporte, pero hasta ahí nomás. Hay inclusive una reforma presentada, hay reclamos, pero los problemas siguen igual, tal cual está. Reguladas, chatarras y accidentes que protagonizan los colectivos de transporte público, que muchas veces últimamente estamos viendo en los costados ahí por algún desperfecto mecánico, pasajeros que tienen que bajar, tienen que subirse a otro y todo un problema. Además le agregamos el calor intenso que estamos viviendo, aparte de la regulada, el calor intenso y todos los problemas que trae nuestro transporte público. Total, quienes deben decidir sobre el tema no utilizan el transporte público, ni siquiera utilizan vehículos, helicóptero, avión, hueco. PLRA se suma a pedido para echar al titular de la ANEAES. 814 millones de dólares a deuda del Estado a farmacéuticas. Otro título que trae el diario A ese color de esta mañana. Niños darán clases en una vieja fábrica porque no se reparó escuela. Bueno, ¿dónde está el ministro de Educación Ramírez, que cualquier viroreí exalta con bombo y platillos, pero y además muchas veces, en muchos casos, no tiene nada que ver con el rol que debe cumplir dentro del Ministerio de Educación? Más abocado a acompañar actividades políticas, mientras que acá niños ya, según el diario de ese color, estarán desarrollando clases en una vieja fábrica porque no se reparó la escuela. Notoria grieta del cartismo para postular precandidato en Ciudad del Este. Hay un problema que está enfrentando cuando quieren dar armonía, unidad, candidatura única, que el cartismo ha propiciado la unidad dentro del Partido Colorado. No es tanto así. Hay fugas por todos lados, hay nuevos candidatos que se están lanzando por otros sectores con la disidencia especialmente. Entonces esto genera también reacciones a la masa colorada que está pendiente de todo esto, y vamos a ver cómo termina esta cuestión. Así es que querer pintar un panorama que no condice con la realidad y que la gente ya rápidamente se da cuenta también. Se habla de armonía, lindo discursos, pero al final de cuentas no es tanto así, por la realidad que se percibe totalmente distinta. Y muchas veces es algo que no se puede contrarrestar por más lindo discurso que se presenten, por más abrazos que se den en escenario. La realidad no es tanto así. Al profe Franco de Monchi Producciones, feliz cumpleaños, profesor, y sobre todo que venga cargado de condimentos esenciales, cual es la salud, que es lo principal para proseguir todas las actividades. Muchísimas gracias, profe Ramón Franco, la distancia. Gracias por el saludo, gracias por ese deseo también por mi cumpleaños. A Juan Denis, muy buenos días, profe, feliz cumpleaños, dice. Gracias, Juan. A Mova y Navilleta, mucho calor, a cuidarse, Juan, a hidratarse, a cuidar la salud y la alimentación, que es lo más importante en estos días de mucho calor. Meteorología, fin de semana de mucho calor en Paraguay con máximas de cerca de 40 grados, dice. Es lo que tenemos que tener en cuenta justamente, y en base a ello está la recomendación. Y otros títulos que van apareciendo: Caja Fiscal establece edad mínima es innegociable. Bueno, vamos a ver más informaciones. La violencia presente también. El campeonato Apertura empieza hoy. Jubilación parlamentaria ya desangró muchos millones a los contribuyentes. Usuarios del transporte público soportan otro calvario ante una nueva regulada. Salud Pública deuda 814 millones de dólares con farmacéuticas, amenaza provincia
prescripción de fármacos. Estas informaciones que hacen directamente al interés público no son muy enfatizados por el gobierno. Nosotros estamos escuchando los discursos últimamente, acompañando a Donald Trump, firmando acuerdos, todo en el ámbito internacional, buscando entablar relaciones, generar inversiones. Mientras tanto, estos problemas se siguen agudizando en nuestro país. Autobombo del MEC versus realidad. Escuela San Francisco volverá a las aulas improvisadas por segundo año. Justamente lo que decíamos. HC usa a Ambru Villaroga de PC y presenta a 2 precandidatos a la Intendencia de Ciudad del Este. Es como una especie también de presión. Hay un mensaje detrás de todo esto también. Utilizar el poder, utilizar estamentos del pueblo paraguayo, donde no debe, o sea, por lógica y por ética no están permitidas estas actividades, pero lo hacen porque es una manera también de enviar el mensaje. Orela lo mandar, nosotros estamos en el poder, tenemos todo lo necesario para consolidar nuestro sector político. Más o menos ese es el mensaje. Y hay mucha gente que ya entiende estas cuestiones también. Vamos a ver más informaciones del ámbito internacional. Rusia lanza un ataque masivo y 5 combinados. Esto en el marco del conflicto contra Ucrania. Uno de los temas resaltantes también en el ámbito internacional. Alguien decía de que Donald Trump debe dejar el poder porque tiene un trastorno gravísimo, decía, creo que un referente del Congreso de los Estados Unidos. Hasta ese punto que es un peligro inclusive. Hay que ver qué pasa también internamente en los Estados Unidos con relación a este tema. Que ha tenido un grave problema también de recesión económica, donde la culpa le echó a Biden. Eso también en Davos estaba en su discurso resaltando todo ello. Una manera de justificar algo que cuando se da en los Estados Unidos tiene una implicancia a nivel internacional. En el ámbito deportivo vamos a ver qué nos trae el diario ABC Color. Hechos resaltantes también. Richard Sánchez: siempre dije que mi sueño era volver a casa. Hasta uno puede suponer también que un jugador que va al exterior con bombo y platillo, joven, retorna. ¿Qué pasó? No tuvo éxito, no tuvo el resultado esperado y vuelve a casa. Por ahí pasa, hay muchos jugadores que salieron, se fueron y volvieron con las manos vacías y sin club inclusive. Quedaron un poco ya fuera de contexto también, sin muchas oportunidades, inclusive en nuestro propio fútbol. El Chico Díaz, por ejemplo, creo que fue víctima también del periodismo deportivo que exalta, yo no sé si los empresarios que promueven a sus jugadores cuando no están todavía en condiciones y cuando hay un exceso en la promoción, se pinta un crack que no es tal cosa, se vende, se va a clubes importantes. ¿Qué pasa después cuando ahí se encuentra con la realidad? Totalmente el fracaso y después el deambular buscando nuevamente volver a empezar, que ya para ello es tarde. Y uno de los ejemplos claros de Chico Díaz, el jugador de Cerro Porteño, que fue al Real Madrid, volvió a México, Brasil, y después hoy terminó el año creo que jugando en Luque, si no me equivoco. Y jugadores como Chico Díaz, hay otros tantos que van y vuelven sin el éxito deseado. Richard Sánchez, uno de ellos también. Y otros tantos que vuelven. Bueno, vamos a ver más informaciones que vamos sumando a esta mañana. Vamos a recurrir a otros medios, también el diario Hoy Página Digital, que siempre trae informaciones
actualizadas cada mañana. Vamos a compartir con ustedes para actualizar también estas informaciones. Hoy pagan a los adultos mayores de hasta 71 años. Esta es la muy buena información de esta mañana. Seguramente ya los cajeros están, las filas formadas a esta hora, y cuando llegas ahí te dice que no está en funcionamiento. Hoy pagan a los adultos mayores de hasta 71 años, no baja la edad esta vez, dice. Camilo Pérez, una persona demasiado comprometida y apasionada, señalan. Hubo creo que una presentación en el marco de su campaña que prácticamente hubo un vacío en un lugar donde se refleja un poco también el contraste con los discursos y los que se pregona desde la candidatura de Camilo Pérez. Sin embargo, en cuanto al movimiento que genera su presencia en algunos lugares, no es lo deseado. Reforma de la caja fiscal es necesaria y permitirá dar más recursos a salud. Se busca por todos los medios también de agradar con estos discursos que muchas veces no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Primera ministra de Japón disuelve el parlamento para celebrar elecciones anticipadas. Bueno, esto en el ámbito internacional. Richard Sánchez vuelve en el momento justo. Necesito nuevamente cariño de la gente. Justamente lo que decíamos. Cuando no se llega al objetivo, al éxito, medianamente algunos sí lograron el éxito, como los hermanos Romero, por ejemplo, que por lo menos tuvieron el éxito deseado. Después otros también, como Matías Rojas, que más o menos uno puede decir que tuvo sus aciertos y sus errores. Otro que está es Vareiro, por ejemplo, que tuvo un paso no muy feliz por River de Argentina. Creo que se fue a México, ahí tuvo, o en Brasil también tuvo, volvió nuevamente a marcar goles. O sea que hay jugadores que no están respondiendo a lo que con relación a la expectativa que generan. Anciano atropellado en Luque, segundo conductor se entrega y da su versión. Bueno, seguramente se va a aclarar esto en algún momento también. La Torre como dupla de Aliana, la inesperada respuesta de Peña. Bueno, estamos abocados ya y preocupados por el 2028, para lo cual falta mucho todavía, pero ya están en plena campaña, probando el cuerpito ante la sociedad y especialmente ante los líderes políticos, que son al final de cuentas los que toman sus decisiones. Presentan sistema aéreo para combate de incendios en áreas protegidas. Imputan a joven detenido tras intento de asalto a gerente de la casa de cambios. Trump quiere prohibir ayuda exterior a programas sobre ideología de género y diversidad. Bueno, esta es una lucha también constante, continua, y que hay ciertas reculadas y después se vuelve con todo. Y lo peor es que vienen de manera solapada. No es así abiertamente, porque abiertamente hay un rechazo también de la gran mayoría de las sociedades, pero que de a poco, de alguna manera, van incursionando también en los estamentos de poder, donde se toman decisiones al respecto. Por eso es importante también en el momento de elegir, ver un poco su opinión y sus acciones que van a llevar a cabo desde el estamento de poder con relación a este tema, ideología de género, y qué es lo que piensan al respecto, porque eso van a materializar después en proyectos en el estamento de poder al cual acceden. Así es que creo que es un tema muy importante también sobre el cual hay que profundizar. Médicos residentes reciben becas de investigación para formación en España. Nuevo incendio en zona ruta Luque-Samber, consume cerca de 30 hectáreas. Abogada y asistente que amenazaron a periodista judicial irán a prisión. Ojalá que se esclarezca todo esto, se condenen a los culpables,
eh, como esta abogada que amenazaba a un medio de comunicación por el hecho de publicar, de demostrar que había hechos irregulares, ¿eh? Así es que con la prepotencia y la soberbia de estar en un estamento de poder, inclusive lanzando amenazas, que gracias a la capacidad también de investigación de los de delitos informáticos han podido llegar a esta abogada y asistentes que eran los protagonistas. Aparte de las amenazas, que es el motivo de la investigación, llega también, se incautan, creo que 75 pagares sin firma todavía, listo para proceder a la estafa de de los firmantes de esos pagares, ¿eh? Inician primera intervención en acceso al puente de la Bioceánica. En una semana, 4 niños fueron intervenidos por aspirar moneda. Accidentes familiares. Paraguay y Israel fortalecen lazos en turismo. Reportan otro robo de fármacos para bajar de peso en Alto Paraná. Mujer denuncia brutal golpiza a su expareja y también desidia policial. Bueno, muchas veces también el machismo tiene un acompañamiento hasta de las propias instituciones, ¿eh? Hasta que se da algún caso de feminicidio y ahí recién nos todos reaccionamos y buscamos la aclaración, que muchas veces ya es tarde, ¿eh? El diario Extra, títulos importantes también en esta mañana, en este día viernes, donde estamos ya de a poco cerrando nuestro encuentro del día de hoy, abordando todas estas informaciones que son importantes, tenerlos presentes para no ser tomados de sorpresa también por los amigos. En cualquier encuentro de amigos, en el lugar de trabajo, aparecen los temas y hay alguien que propone algún debate sobre un tema en particular. Pero si vos no sabes ni qué es lo que está pasando en el país, o simplemente te informás de la farandulería, cuestiones que no hacen al interés público y que no significan ningún beneficio para nadie, más que un entretenimiento ya eso, ¿eh? Entonces, si estás bien informado, tenés conocimiento de los hechos, podés debatir, podés exponer, podés con tus ideas también propiciar asumir posturas, por ejemplo, en el grupo, que es lo más importante, que es lo que hay que cultivar y tanta falta hace a nuestra sociedad. Y no estar perdido en el Wirorei. Pero yo creo que más estamos en eso, ¿eh? La desinformación, el Wirorei, que justamente es algo conveniente también para aquellos que están tomando decisiones, a lo mejor en detrimento de toda la ciudadanía. Pero como la ciudadanía está en el Wirorei nomás, en TikTok y compañía, y las viralizaciones de cualquier hecho que no tiene ninguna trascendencia, nos perdemos en eso, mientras tanto nos están jodiendo la vida, ¿eh? Por un pozo en el puente, Chipa Itapúa voló de su bici. Bueno, por un pozo, dice, la rueda delantera se trancó y su canasta de productos se cayó. En ese mismo punto, otro ciclista terminó con la costilla rota, dijo. Los pozos, los baches están causando estragos a la gente que trabaja especialmente y que transitan por estas rutas. Madrastra fue detenida por golpear con cable a un niño de 3 años. Se vio a mitad 3 años, un huevotita cable, ¿ven? Bueno, Luqueña, bueno. Informaciones de la farandulería que no tiene. Mamá heroína salvó a su hija de 3 degenerados. Los tipos la raptaron de su casa y la llevaron a un sojal. Pero la doña llegó justo a tiempo y les hizo correr a los gritos. Ahora, esto tiene que ser detenido y castigado. Estos son peligros enormes, ¿eh? Imagínense, hija de... o sea, la hija de... hay que ver la edad también, pero son criaturas indefensas. Qué suerte, por suerte llegó la madre para salvarla, ¿eh? El sol le encandiló y perdió el control de su auto, dice. El joven dijo que no pudo ver por unos segundos su camino. Por suerte el muchacho salió ileso del aparatoso accidente.
Y si tenés luego ya el sol te encandila, la velocidad hay que disminuir sí o sí entonces, ¿eh? Ponen cámara 24 horas, pero igual se roban los QRI, dice. Los afectados están hartos de los chespis. En un año, los delincuentes ya se llevaron 150 chanchos de la familia. ¿Qué hacer con los chespis? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Porque son detenidos por robos bagatelarios, van, salen, vuelven, supuestamente la famosa prisión domiciliaria, nadie cuida, nadie controla, salen, hacen de las suyas y se fue denunciado por algún vecino, sufren amenazas, temor a represalias. ¿Qué hacemos con esto? Vos ponés cámara, bueno, ahora ya tenés toda la imagen del robo nomás, pero ¿qué acciones se toman para cortar esto? Ponen cámara 24 horas, pero igual se roban los QRI. Ellos no tienen problema, hasta inclusive algunos sonríen a las cámaras, momento que están robando. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer ante este tipo de situación? No sé, ampliar la condena. Es una cuestión bastante compleja porque se persigue el hecho. Nosotros estamos ya combatiendo las consecuencias, pero no las causas. Ahí está el problema y no hay acciones que estén conduciendo a solucionar el problema. Por ello que estamos cada vez teniendo más y más consumidores, más y más chespis, más y más hechos de esta naturaleza y cada vez se torna más incontenible. Y hay barrios enteros que están prácticamente manejados y dominados por chespis. Hay grupos que están en confrontación constante, conflictos. ¿Qué problema sea? Estos son los temas que hay que atender, pero nosotros estamos en otras cosas, en otro level. Justicia no obliga a colegio a matricular a joven con dificultades. Un juez y tribunal de Asunción rechazan amparo de una madre. Fue por venganza, afirmó la mami y dijo que su hijo estaba marcado. Reconstruirán el hocico de Canela en Paraguay, este animal que fue víctima de un petardo. Piden cuidar a los trabajadores, calorazo. Infarto de postulante fue por un descuereo en el sol. Ministerio de Trabajo da recomendaciones. Hay prohibiciones de practicar deportes, por ejemplo, de tal a tal hora, creo que es de las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Así es que, y aparte de otras actividades, ¿qué pasa en los cuarteles, por ejemplo? Yo creo que hay que cuidar, aparte de que uno no sabe cuál es la alimentación de la persona, qué situación está viviendo, a lo mejor una situación de estrés, y esto sumado a alguna actividad física fuera de hora, evidentemente puede tener una consecuencia inesperada. Otros títulos: un mazazo casi mató al profe Calderini, quiero que vean lo mal que estoy pasando. Doctor tiró, bueno, estas son las informaciones. Cerro, institucionalmente en su mejor momento, políticamente complicado, dice Zapag. A días del inicio de apertura analizó cómo está el club en la presentación de nuevos refuerzos. El problema es que está en un proceso de asamblea, de elecciones, y no se pueden tomar decisiones también determinantes. Hay que esperar a la asamblea. Muy conflictiva también la campaña. Otros títulos que aparecen en los medios, vamos a ver. Tony Sanabria, Olimpia. Aparece esta pregunta también, el sugerente reposteo del vice del decano. Una de las informaciones que seguramente va a ser motivo también de debate en las programaciones deportivas del día. Doble desgracia, en menos de una semana, familia sufrió 2 accidentes. Bueno, Verona cae por estafa, título principal del diario Extra esta mañana. Me voy de Paraguay, me robaron, dijo influencer argentino tras violento asalto. Conductor de Bolt se bajó a orinar y delincuentes le robaron el auto. Mira vos. Otro tema para tenerlo en cuenta. Conductor de Bolt se bajó para orinar mientras le robaron el auto.
estaban a la pesca seguramente y justo coincidió la situación, ponen cámara 24 horas, pero igual se roban los curé y el sol le encandiló y perdió el control de su auto. Madrastra fue detenida por golpear con cable a un niño de 3 años. Linda, bueno, madrastra, dice. Bueno, justicia no obliga a colegio a matricular a joven con TEA. Algunos títulos del diario Extra esta mañana. Y bueno, vamos a ver otras informaciones del ámbito deportivo. Tony Sanabria a Olimpia, es la pregunta. Bueno, algunos títulos resaltantes esta mañana. Diario Extra. Vamos a indagar otro medio ya para ir cerrando nuestra transmisión del día de hoy. Como siempre, agradeciéndole a la gente que nos acompañaron hasta este momento también. Desearle una vez más feliz jornada. Gracias a la gente que me están enviando el saludo hoy. Y ya para cerrar nuestra transmisión de esta mañana, de esta jornada, vamos a ver qué nos trae el diario. Otro medio también importante, la mega cadena, información resaltante esta mañana para cerrar nuestra transmisión. Con urnas delivery, oposición definirá a sus candidatos en San Lorenzo. Bueno, Estados Unidos formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud y deja sin efecto sus deudas. Una mujer fue detenida en Capiatá por el presunto maltrato infantil a su hijastro de 3 años. Título del diario de la mega cadena que aparece también diario digital en esta mañana. Controlan principio de incendio en reserva del lago Ipacaraí. Australian Open, Alcaraz aplastó a Moutet, logró una marca legendaria y sueña con el Career Slam. Hospital de Coronel Oviedo realiza más de 2.500 consultas oncológicas en 2025. Con 2 partidos arranca hoy el torneo Apertura. Vamos a ver un poco de esta información. Hoy arranca la Apertura. Mañana sábado hay fútbol, el domingo igualmente también. Y vamos a ver la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Copa Primera, organizada por la APF. Da inicio este fin de semana, entre el viernes y el domingo 25 de enero. La pelota comenzará a moverse a las 18 horas en el estadio Ricardo Gregor del Deportivo Recoleta, que recibirá a Trinidense, Recoleta Trinidense, el primer partido con el cual arranca el Apertura. El encuentro será dirigido por el árbitro Derdis Benítez con Carmelo Candia. En segundo turno, a las 20:15, juegan 2 de Mayo y Deportivo Luqueño en el estadio Río Parapití. Blas Romero actuará como árbitro principal de este encuentro. El sábado 24 continúa la jornada. Mañana, desde las 18 horas en el estadio Arsenio Rico Nacional Esportivo San Lorenzo. San Lorenzo que retornan. Y bueno, Mario Díaz de Vivar será el árbitro. Y el partido más esperado de mañana sábado jugará a las 20:15 en el estadio Bueno La Olla, Cerro Porteño versus Libertad. Esto será mañana a las 20:15 horas. Julio Aranda y José Mercado, Juan Gabriel Benítez será el árbitro de este partido. La fecha se cerrará el domingo a las 18 en el estadio Defensor del Chaco. Se disputará el clásico entre Olimpia y Guaraní para el domingo. Y finalmente a las 20:15 Ameliano recibirá a Rubio Ñu en el estadio Ameliano de Villeta. Aquí, cerquita en Naranja y Sur, estará jugando Ameliano y Rubio Ñu, con el arbitraje de Esteban Testa y Diego Silva como asistentes. Juan López como cuarto árbitro. Bueno, Derlis López dirigirá el cotejo. Esteban Testa y Diego Silva como asistentes en el estadio del Deportivo Ameliano. Bueno, en el ámbito del deporte también, ya para tener toda la información de lo que será en la apertura, el arranque de la apertura.
Lluvias regulares beneficiaron los cultivos de mandioca durante el 2025. Estados Unidos formalizará su salida de la Organización Mundial de la Salud y deja sin efecto sus deudas pendientes. Estados Unidos formalizó este jueves su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud, según confirmó el Departamento de Salud y Servicios. Algunos títulos que aparecen en el diario digital de la mega cadena. Riesgo de fractura en el Mercosur por desencuentro entre mandatarios. El más notorio es de la ausencia de Lula da Silva en la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo también implica de alguna manera una competencia interna entre los miembros del Mercosur, cada uno cuidando sus intereses, y evidentemente habrá una competencia económica, intereses económicos que van a marcar seguramente la diferencia. Hospital de Coronel Oviedo realiza más de 2.500 consultas. Tormenta solar más grande en 2 décadas. Bueno, esto se da ahora. Y ya para ir cerrando la mega cadena Diario Digital, el Ministerio de Economía y Finanzas se muestra indiferente a deuda de 814 millones de dólares por medicamentos. Santiago Peña participó del Foro Económico Mundial, uno de los títulos resaltantes también de la mega cadena. El Banco Interamericano de Desarrollo reafirmó su disposición de acompañar esfuerzos en la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trump y Zelensky se reunieron en Davos y coinciden en que la guerra entre Ucrania y Rusia debe terminar. Todo el mundo dice que debe terminar, pero dista totalmente de la realidad. Detienen a hombre por contar con orden de captura por estafa. Médicos del 83 preparan otro mega operativo solidario en Pozo Hondo. Fernando de la Mora implementará licencia a conducir con código QR desde marzo. Esto ya está implementado aquí en la municipalidad de Guarambare. Bueno, afirman que el Estado aporta al año 230 millones de dólares de impuestos a la caja fiscal. El director de ANEAE suma críticas por alabar el estronismo. Santiago Peña firma en Davos la carta fundacional de la Junta por la Paz, impulsada por Donald Trump. Otro título: proceso de liberación de presos políticos en Venezuela avanza lentamente y censura a la prensa persiste, según periodista. Cayó el líder, pero la estructura sigue todavía y de a poco se busca sanear. Informaciones de la mega cadena que ya compartimos con ustedes. Vamos cerrando nuestra transmisión, agradeciendo como siempre a la gente que nos acompañaron hasta este momento. Gracias por la preferencia, que tengamos feliz fin de semana, disfruten de estos días de fin de semana y que todo salga bien en sus respectivas actividades. Si les permite, nos encontramos el lunes a partir de las 7 de la mañana, si les permite. Feliz fin de semana para todos y gracias por el saludo a toda la gente que me enviaron sus mensajes. Lo que es la montaña me acompañaron, ya goza la vida. Mala y coge y tapo angawa, pense y coja. Ese mando a coñe pero me pemba ese tempa. Bebe no lleva pa etere que na lleva. Lo que las cosas se muero desde el primer momento. Aquellos consejos me seré a miren muy que pa. O anguara, hoy me dio mesa, humilde mi gente.